hay un capítulo que yo dije, bueno, en este capítulo tengo que demostrar que soy politólogo, así que voy a Y vaya escribir. que lo demostrás, ¿eh? Ahí a Murillo, Calvo, cosas, o sea, sí, Claro, dije, voy a total. escribir cosas de ciencia política, sí, por lo La menos le hago pic. el honor al título. Sí. Y entonces, no, me metí en algo que realmente todavía me da vuelta por la cabeza y dije, bueno, yo la verdad es que no me siento capacitado para sentarme y escribir ese capítulo, pero sí me siento capacitado para hacer el trabajo periodístico que me permita escribir ese capítulo. Sí, con la formación que tengo, aunque la tengo un poco olvidada. Eh, y la pregunta que me rondaba en la cabeza es ¿cuánto poder tiene el Congreso en la Argentina? ¿Una cáscara vacía o es un organismo con poder realmente y que incide mucho en nuestra vida democrática? Y la verdad es que no lograba y todavía no logro dar una respuesta redonda y contundente al asunto. Así que me sigue pareciendo como una pregunta muy interesante, eh, a la que en el libro intenté responder, pero no respondí del todo. No quedé conforme con la respuesta. Que se ata con otra pregunta, que es ¿para qué está el Congreso? Cuando desde la antipolítica surge ese razonamiento, ¿y para qué sirve el Congreso? Y entonces vos decís, bueno, la verdad, desde el principio del gobierno de Alberto Fernández estamos prácticamente sin Congreso. Sacaron alguna ley chiquita, alguna pavada, pero prácticamente estamos sin Congreso. Y entonces, tan importante es el Congreso, vos que te parás en ese lugar de manual de ciencia, manual de cívica y me decís, de educación cívica, eso quería decir, me decís que el Congreso es súper importante. ¿Podemos vivir sin el Congreso? Bueno, eh, de nuevo, creo que no, pero, pero responderlo me parece más difícil. Pese a que la pregunta me parece una atrocidad, responderlo de manera contundente e inteligente me parece difícil. Grosso. Adelante, el resto. Sé que Armelino está ahí de backup para preguntar, pero los estudiantes, Mica, y te dejo de vuelta. ¿Alguno? ¿Flor? ¿Joaquín? Flor y Joaquín solo les estoy viendo las caras, por eso los llamo, pero todos los demás que no les veo las caras pueden también. ¿Jorge? Yo quiero Es. preguntar. Dale. Gabriel, Sí, bueno, eh, en estas últimas notas que estuviste vivenciando y recorriendo, teniendo un día con Alberto, con Kicillof, y creo que estaba Bernie ahora también, no sé Bernie si todavía estuviste. está en veremos. Sí, estuve con Bisotti, sí. Bueno, mi pregunta es, digamos, ¿qué considerás o qué aspectos tenés en cuenta para elegir, entre comillas, al personaje en el cual le destinás un día y ves todo lo que se está haciendo? Y bueno, teniendo en cuenta un poco lo último de Bernie y su presentación en escena, bueno, Sí. si hay algo que tenés en cuenta para elegir a esa persona y quién te gustaría o a quién te faltaría Bueno, vivenciar no, esa experiencia. el criterio es muy sencillo, pero también muy subjetivo. Es simplemente que me parezca interesante, que me resulte interesante. En general, yo creo que ese es el criterio que más utilizo. Que algo me resulte interesante, porque yo creo que si me resulta interesante a mí, voy a transmitir ese interés en el texto y le va a resultar interesante al lector. Eh, y Bernie me parece interesante, si bien está un poco quemado, ya como que cuando ves a un tipo con un rifle en la mano, como estuvo Bernie en un operativo, ya decís, ¿qué les puedo contar que no sepan de Bernie? ¿No? Pero bueno, así todo me parece interesante, porque en el recorrido que hice con Kicillof, de contar una pequeñita cosa de Bernie, fue quizás uno de los detalles que más comentarios generó, que fue que Bernie, en el centro de operaciones de La Matanza, uno de los tantos que tiene la provincia, cuando yo ingresé al lugar con Kicillof, y ahí el tipo se encuentra con Bernie, y Bernie le muestra las pantallas donde hacía el monitoreo, estaba descalzo el tipo. Y entonces yo le pregunté, ¿qué hace descalzo? "Ah, yo duermo donde me agarra la noche", como diciendo, vivo acá, trabajo, mi vida es todo lo mismo y sí, ahora estoy descalzo.
Y bueno, me parece interesante y además, les confieso, también me parece taquillero Bernie. Hay otros que quizás no me parecían taquilleros, pero sí interesantes como Bisotti, y para mi sorpresa, la nota con Bisotti tuvo mucha, pero mucha más repercusión que las notas con Alberto y con Axel. Wow. Sí, me impresionó. ¿Qué más me gustaría? Bueno, algunos que ya, aunque no hice ese tipo de seguimiento, los retraté. Retraté a Pichetto, que me parecía súper interesante. Retraté a Carrió, aunque tengo como sentimientos encontrados con ella, porque por momentos me parece interesante y por momentos no, pero es interesante. La historia de Carrió es interesante. Retraté al Cuervo Larroque, que es un texto que está en Revista Anfibia, que se publicó en el año 2014. Y bueno, hice otros retratos. Retraté a Wiener, que bueno, la semana pasada cuando murió, ahí puse en Twitter el retrato que había hecho con él. Y retraté a otros como el Negro Yoma, que me re divertí tuve una semana con el Negro Yoma y me pareció muy interesante y políticamente muy interesante para leer, porque es la campaña de un tipo que estaba muy escaso de recursos y cómo se hace una campaña en el interior. Y en el 2011, con una compañera mía, con Paz Rodríguez Niel, hicimos un retrato de la política en el interior también, una serie que se llama Viaje al interior de la política. Y bueno, eso quizás yo ahí no tenía acceso a personajes centrales de la política, pero podía contar cosas que a mí me parecían apasionantes y lo disfruté muchísimo. Perfecto. Tengo acá la pregunta increíble, pero real, ¿eh? Una tímida del grupo que me la manda por mensaje a mí, no se me iba a preguntar. Insólito. La estoy viendo, de hecho, la querría mandarlo al frente, pero no lo hago. Hola, no hablo, pero por favor pregunta, ¿cuáles relaciones fueron más amistosas? ¿En cuál de las administraciones lo trataron mejor y en cuál tuvo contradicciones en la marcha de la información? Bueno, en realidad yo cumplía roles distintos en esas distintas administraciones. Yo arranqué, como les decía, en el 2002, estuvo Duhalde, estuvo Kirchner, después Cristina, pero yo hasta el año 2009 no cubrí política, sino que cubría judiciales. Y en ese momento todavía no estaba tan en boga la utilización de los tribunales como herramienta de la política. Era más incipiente. Era más incipiente. Se juzgaban causas del menemismo y Menem estaba ya semi-retirado, no era un personaje importante en política. Entonces, la verdad es que después se juzgaban causas de la Rúa, sobornos en el Senado, yo escribí mucho de eso. Pero la Rúa estaba acabado, entonces tampoco era tan interesante o herramienta de la política. Y después cuando pasé al Congreso, sí tuve la administración de Cristina y Macri. Pero bueno, en el Congreso es como que estás obligado a interactuar con todos, a hablar con todos, y no tuve un problema, no me trataron mal. Me trataron bien y tenía acceso, salvo con Michetti, pero bueno, eso fue por lo de una entrevista de aborto, donde ella decía esta frase que bueno, que si alguien queda embarazado y no lo quiere, que vaya al psicólogo, no sé, algo así. Pero después, ahora bueno, estoy como acreditado y tengo buena relación con las fuentes. Pese a que a veces conseguir un dato lleva todo el día, porque tener buena relación no es levantar el teléfono y que te cuenten todo, ¿eh? Claro. Tener buena relación es simplemente, bueno, que tenés un buen vínculo personal. Ahora, vos a veces tenés un buen vínculo personal con alguien y lo tenés que llamar durante 5 días seguidos para que te cuente medio dato. Y esto es así, ¿eh? Porque yo no me creo que ellos son mis amigos y ellos me dejan bastante en claro que yo no soy un amigo. Yo soy un periodista y si quiero conseguir un dato tengo que remar mucho. Bueno, nada, eso es así.
¿Quién más? Adelante, no sean tímidos que además nos quedan medio como que 15 minutos. Gabriel tiene que hacer una llamada. Avanti, Joaquín. Mariana. Ah, perdón. Ok, perdón. Después, perdón. Ay, no estabas con la mano levantada, Matías, perdóname. Va Joaquín y después vamos. Bueno, Ok, creo dale, que... tranquilo. No, habla Juan, tranquilo. Dale, Mati. Bueno, buenas tardes, noches a todos. Y gracias, Gabriel, por participar de la actividad. Yo te quería hacer, sí, tenía dos preguntas en realidad. Una que la tenía de antes y otra que me surgió después de la anécdota de Pichetto. La primera es, como que en tu experiencia de trabajo, digamos, transitaste lugares muy distintos, como que empezaste, decías, ¿no? Con piqueteros, y bueno, después judiciales y el Congreso, ¿no? Más que nada pensando en las movilizaciones piqueteras y en el Congreso, ¿no? Como dos ámbitos totalmente diferentes. Bueno, ¿cuánto aportó a tu experiencia recorrer esos lugares y cómo fue o qué es hoy verlo para atrás y decir, bueno, estuve interactuando con dos experiencias, con dos actividades totalmente distintas, pero que pueden entrelazarse? Y la segunda es, sí, ya pensando en esa anécdota y demás, y en el Congreso como lugar de estudio y para conocer, cuánto es, ¿no? Hasta qué punto conocemos quienes estamos por fuera del Parlamento, hasta qué punto podés llegar a conocer vos como acreditado, por ejemplo, y hasta qué punto nadie puede llegar a conocer lo que pasa y la envergadura de lo que se discute ahí adentro. Bueno, lo primero, perdón, ¿terminaste, Joaquín? Bueno. Sí, eso, gracias. Lo primero, creo que toda experiencia, son experiencias que creo que me enriquecieron mucho, cubrir piqueteros, y ir como haciendo el camino largo me sirvió mucho. Y creo que me enriquece la mirada. Y saber cómo se organiza un piquete y cómo la estructura de las organizaciones populares, todo eso me sirve. Conocer la calle te sirve. Hablar con esos tipos seguido te sirve. Y bueno, hoy, qué sé yo de esa época conozco a Pitrola, a De Petri, a Pérsico, y bueno, que la gente, si bien a veces con ellos no hablo de si tengo mujer o no tengo mujer o tengo hijos, que te conozcan también durante casi 20 años y que sepan que más o menos laburás con seriedad, también te da un acceso distinto. Y lo segundo es algo que yo me pregunto mucho, Joaquín, y no me respondo tampoco. ¿Qué porcentaje de la política nosotros realmente conocemos como periodistas? ¿Con qué profundidad llegamos a penetrar? Yo creo que no más del 10-15%. Creo que llegamos a conocer eso. Y si escribís un libro, quizás el 20%. Pero me parece que la mayoría de las cosas no las llegamos a conocer. Ahí Mariana no sé si tiene una mirada sobre No, eso. ni hablar, sí, yo que con la rosca que es como, de repente es impresionante, ¿no? Uno siente que como que ve parte de los entretelones y por otra parte es como una parte tan pequeña de los entretelones que llega a ver, es impresionante. La verdad. Matías, perdón, avanti. Bueno, gracias. Primero agradecerte por la charla, Gabriel, muy interesante, y el libro también. Tenía dos preguntas. La primera es, ¿qué cosas lees? ¿Qué cosas lee un periodista que se dedica a estudiar la política, tanto en términos académicos o de literatura? Bueno, me parece interesante conocer eso. Y lo segundo, algo que me parece también interesante de conocer es cuántas horas le dedica un periodista importante de política para ser exitoso, digamos, ¿no? ¿Cuántas horas trabajás por día en promedio? Más, menos, depende de la gente, supongo, pero eso también me parece bastante interesante conocer. Bueno, ¿qué leo? Y la verdad es que laburo mucho y tengo poco tiempo para leer textos largos. Sí, todo lo que son análisis políticos de tipo que me parecen interesantes, tipos, mujeres, perdón, estoy como seteado con 2 décadas atrás.
lo leo, pero no leo textos académicos más que ahora los que estoy estudiando para la maestría. Y después, cuando leo libros, intento, si estoy en vacaciones, leer literatura, leer ficción. Porque bueno, lo que yo hago también tiene mucho de escritura, no solo de política, de análisis, sino que también tiene de poder escribir bien. Total. De todas formas, no tengo una mirada tan productivista, no es que lo hago para escribir bien, sino que si estoy en vacaciones prefiero relajarme y no pensar tanto. Más o menos eso leo, y después, bueno, todo texto de análisis político sí me gusta, y me gusta, hoy salió uno muy bueno de Martín Rodríguez, Pablo Tuzón me gusta también, María Esperanza Casullo, me gusta Nathanson, leo a Pañi también, que me parece muy interesante, y bueno, varios, a Mariana, y la segunda pregunta, primero, bueno, no lo digo como un gesto de falsa modestia, pero realmente, ¿qué es ser exitoso? Es muy relativo. Y la cantidad de horas que dedicás depende también de cuántos laburos tenés, y el periodismo está muy precarizado, y para tener un sueldo que te cierre a los 41 años como tengo yo, tenés que tener más de un laburo, salvo que labures en un lugar que te pague muy bien, que es extraño. Y la verdad es que yo laburo mucho, por eso, más que nada, porque como estoy laburando en el diario, hago una columna en Futurock a la mañana 2 veces por semana, y salgo por La Nación Más 2 veces por semana también. Y después lo que tiene el laburo en el diario es que no tiene un techo en cuanto a la cantidad de laburo, porque siempre podés hacer una nota mejor, entonces, bueno, cuesta regularse, a mí me cuesta, y es como un tema más de diván, ¿no? De Total. cuánto laburás, qué sé yo, mucho, pero a veces siento que no es suficiente, y en ese círculo estoy permanentemente. Tengo una pregunta de otra tímida acá que Vale. es impresionante, ¿eh? Yo no lo puedo creer. Pero me parece una muy buena pregunta, y se engancha con una que antes de cerrar quería hacerte, ¿no? Dice, Hablar. ¿qué? Las mujeres hablar. Mujeres hablar, mujeres preguntan, en fin. Me da vergüenza preguntar, pregúntale si hay una edad para entrar en el periodismo, por favor. Si hay una edad, y yo también me preguntaba si tuvieras que darle un consejo, esta es la de estudiante, si tuvieras que darle un consejo a alguien que quiere iniciarse en el mundo del periodismo político, ¿cuál sería también? ¿De qué manera se puede llegar? Además de que conocer tu experiencia es muy ilustrativa. Yo creo que no hay una edad, depende también del nivel de vida que quieras tener y cuánto le quieras dedicar. Creo que cada uno debe hacerlo desde su fortaleza. A los 20 años no tenés ninguna, quizás, entonces tenés interés nada más, entonces podés estudiar periodismo, y si yo tuviese 30 y pico y fuese ya profesional en alguna área, intentaría ingresar desde ese lugar. Y si tuviera 40 y pico, como tengo yo ahora, también intentaría entrar desde mi fortaleza, no arrancar el camino de cero. Si yo tengo 40 y pico y tengo que entrar de pasante, que me manden a cubrir una marcha que me interese o que no me interesa, bueno, no. Me parece que hay distintos momentos de la vida donde podés entrar de distinta manera. Hay politólogos que han empezado a hacer política con más avanzada edad, que no lo hicieron a los 20. Hay economistas que les pasó lo mismo, que ya eran economistas y de pronto se toparon con que estaban haciendo una columna en una radio, y que de pronto escribían una columna para un diario, y de pronto eran periodistas. Y hay que ver si te cierra también económicamente de acuerdo a tu situación. Pero creo que el periodismo puede ser tranquilamente visto como una actividad a la cual volcar tu saber acumulado, tu conocimiento. Porque en definitiva,
una nota periodística es un recorte X de la realidad que nos resulta interesante. Por supuesto que hay técnicas periodísticas, que es tener información confiable, chequear los datos, si tenemos algo que nos dice una fuente, chequearla con la contraparte si existe una contraparte, buscar información que enriquezca, tener criterio, tener mirada en cuanto a qué puede ser interesante para el público en general y qué no, pero primigeniamente una nota, más ahora todavía, antes quizás que había más criterio de lo noticiable y lo no noticiable. Hoy eso, como que ha habido un estallido de esas fronteras, y todo puede estar en un portal, porque puede resultar interesante. Entonces, un politólogo tiene muchísimas herramientas para hacer una nota periodística. A partir de una mirada, que ustedes tienen la mirada muy desarrollada y muy entrenada, buscar información y buscarle a eso un eje y un título, no me parece nada que no puedan hacer. Me parece algo que con un poco de entrenamiento lo pueden hacer. Por supuesto que hay que ver, bueno, si tenés que escribir, tenés que saber más o menos escribir, aunque ves un montón que no saben escribir y publican igual, o que escriben mal y publican igual. Y si vas a hablar en radio, más o menos poder articular lo que vas a decir. Pero son cosas que, y esta la cito del Manual de Conducción Política. No sé si es exacta, pero la convicción o la elocuencia es producto de la convicción. Cuando vos estás convencido de lo que decís, sos muy elocuente y seguro. Cuando vos tenés un dato por la mitad y no sabes bien de qué carajo quiere decir, se te nota en el tono de voz, se te nota cuando escribís, se te nota. ¿Alguien quiere echar una...? Espera, voy a decir que Gabriel tiene que hacer un llamado 2015. 20:15, un llamado, 5 minutos y vuelvo. Y vuelve 10 minutos más igual, tampoco se me Claro. ilusionen, no lo vamos a tener acá de por vida. Así que, bueno, son 20:14. ¿Querés que hagamos una pregunta, la dejamos en la pausa, o querés que frenamos? Tipo programa de televisión. Total, me estoy entrenando, a ver si dentro de 10 años tengo un talk show. ¿Alguien quiere lanzar su pregunta y la vamos picando? Carmelino, sé que estabas con ganas de entrar más. Martín. ¿Sí? Sí, dale. ¿Llegamos? Sí. Dale. Bueno, Macanudo, muchas gracias, Gabriel, por esta conversación, muy, muy interesante. Gracias. Y quería preguntar un poco, saber un poco cómo es esto de cubrir al presidente de la nación, ¿no? A mí me daría la impresión de que en este contexto no tendría tiempo para estar conversando con todos nosotros, sino que tendría que estar segundo a segundo esperando que aparezca el dato del día o del momento. Digo, entonces, ¿cómo es esa rutina tuya de cubrir al presidente de la nación, nada menos? Y eso por un lado. Y la otra es con respecto a tu trabajo en el diario, y todo el tiempo en la charla manifestaste cuáles son tus intereses, tus inquietudes y tus valores y puntos de vista. Y la verdad que todo eso está, me parece a mí, como lector tuyo y de La Nación de hace muchos años, bastante en contra del diario La Nación. O sea, la línea editorial del diario es una y la tuya es otra. Entonces, como lector me da la impresión de que no sería tan fácil diariamente negociar todo ese paquete con el cual vos escribís tus notas, proponés tus notas y tus notas salen. Entonces quería saber un poco más los matices de ese trabajo que, por cierto, es súper interesante, y menos mal que estás en La Nación. De lo contrario, y no es un halago porque estemos conversando con vos, sino porque, insisto, creo que en tu cobertura de lo que hace Alberto Fernández y del gobierno como tal, es una de las pocas cosas interesantes que hay en la edición de política de La Nación, básicamente por los prejuicios que están como muy presentes en la cobertura periodística del diario.
Mariana, vamos a un corte. Con vos esa recordame- bomba vamos al corte, recordame perfecto. Muy las bien. preguntas. Sí, Dale. total, dale. Perdón, Martín, que te hice meter ahí. No les debería haber cortado antes, no manejo el timing. No, contémosle a todos que esto está arreglado. Además quiero decir esto, ahora hay una pausa, pero esto sigue estando grabado. Hola, Yami, hermosa. Algo que no, quizás ya no haya tiempo, pero salvo quienes estuvieron con vos en la materia de práctica profesional en este semestre, no sabemos cómo es el libro de Gabriel. O sea, sabemos que escribió sobre el Congreso y que tiene que ver con algo de su paso por el Congreso como cronista parlamentario, pero quienes no hemos leído el libro no sabemos de qué va. Yo no creo que a esta altura haya tiempo para eso, pero bueno, en todo caso, contánoslo mínimamente. Perfecto, Ahora, en, ¿qué es lo que hace en el libro? en la pausa, yo hago la propaganda, está bien, está perfecto. Sí, ahora que mis estudiantes lo leyeron y Vicky, ¿ya Joaquín, lo leíste? Si no te lo... Sí. Sí, no, seguramente, digo, acá los parlamentarios de la mesa lo recontra conocen, pero claro. son muy poquitos. Y Yamina dice también. Sí, sí, es que yo creo que mira, es un re lindo libro, total, yo lo tengo acá. Ahora. No, lo quiero leer, pero no he hecho tiempo todavía. Total, y va desde explicar cómo, digamos, cómo es el camino de una ley, digamos, de los vericuetos de todos los pasos que tiene que dar una ley, cómo se traba o no se traba en las comisiones, hasta cómo se negocia, en qué despacho van los diputados y cómo eso marca jerarquías y distancias simbólicas entre diputados y senadores. Un poco toma tanto diputados como senadores. Sí, y toma tanto diputados como senadores, eso es como bastante impresionante. Ajá. Y entonces el punto es un poco la cocina legislativa. Sí, exacto, ¿qué pasa dentro del Congreso? Después hay un capítulo sobre el personal del Congreso, sobre el personal de planta y sobre el sindicato, que está buenísimo, que es muy picante. Qué bueno. Hay un capítulo sobre Carrió y un capítulo sobre Pichetto, ¿no? Como dos como contrafiguras. Así como en mi libro están Cora Chivelis, ahí están Carrió y Pichetto, es como realmente muy, muy divertido eso. Está el debate del aborto, está el debate de la reforma previsional. Realmente es un libro que se nota que tiene mucha información y es como muy ágil para eso, porque es un libro para gran público y a la vez que eso, que es la mirada de alguien que conoce, que cubrió muchos años el Congreso, y yo creo que la mirada de alguien formado en ciencia política también está. No sé, Vicky, vos qué decís, acá una especialista. Pero abrime el micrófono, Vicky. Sí, no, tiene eso, de hecho, yo lo leí, me acuerdo, en las vacaciones y le iba leyendo párrafos a mi familia porque tenía cosas, hacía anécdotas como las que contó ahora, pero con mucho análisis y de cosas muy que no se conocen, como la oficina donde, ahora no me acuerdo bien, no sé, como una oficina administrativa que lo odiaban, me acuerdo a este diputado salteño porque todo el tiempo estaba presentando proyectos presentaban miles de proyectos por minuto, y para que no lo odien, va y tipo lleva, no sé, regalos, y vino. Bueno, de cosas del día a día del edificio legislativo, bueno, y comparación entre senadores y diputados, ¿no? Entre, no sé, que unos tienen un mejor restaurante que el otro, pero bueno, como la cosa más elitista de los senadores y diputados, que es una cámara más popular. O sea, me acuerdo cosas así. Bueno, acá estoy. Estamos contando tu libro. Y lo que quería decir es que Pichetto queda muy bien parado, porque aparece como un obsesivo de las leyes. Eso para mí lo muestra, de los procedimientos. Eso me pareció súper de personaje literario. Bueno, eso. Sí, Pichetto queda muy bien parado. Es un personaje hermoso, es que hay un poco como personaje me enamoró Pichetto. Creo que se nota. Como a mí Corach, es espectacular, Gabriel, las cosas que tenemos que decir. Claro, sí. Y ese sentimiento que te genera lo terminás trasladando de algún modo.
y hace que el lector también lo sienta. Bueno, respecto a la pregunta de Martín. La primera era cómo hago para estar hablando ahora acá cuando debería estar laburando. Bueno, en Estamos realidad, quitando horas de sueño de la madrugada, perdón. no, hay algo Estamos quitando la posibilidad de la primicia, no, algo más de... disculpanos. Bueno, tenía que ver también con lo que preguntaba, creo que antes, no sé si era Emanuel o cuántas horas se labura, o Joaquín. Y bueno, en un momento dije, tengo algo que hacer y traté de no laburar más. Pero para tener una vida, para tener otras cosas. Ahora, también hay que tener en cuenta que esto es parte de la cocina, no soy el único acreditado del Diario de la Nación en Casa Rosada. Yo, cuando salgo, hago parecer que sí, para parecer más importante, pero no soy el único, hay otros 3. Entonces quizás que el tema del día lo está llevando otro, y bueno, yo me quedo medio boyando, puedo armar a veces una nota B, pero a veces en el día se te arma un hueco que no tenés nada que hacer. Si no estás con una nota de fin de semana o lo que sea, tenés un momento libre. Es verdad, si fuese periodista obsesivo 7x24, podría seguir haciendo llamados y buscando información. A veces tengo esas semanas y a veces no. Y lo otro de cómo se compatibiliza o cómo convivo yo en La Nación, me parece que es lo que les contaba hace un rato. Creo que yo sé que hay cosas que en La Nación no son noticiables, pero me parece que también hay un criterio periodístico que se impone y que un material periodísticamente interesante también termina por ganarse un lugar. Entiendo que si yo escribo sobre, no sé, que el directorio de La Nación tiene plata en paraísos fiscales, bueno, no se va a publicar en La Nación. Y yo no soy tonto. Y si escribo que los dueños de Clarín tienen plata en paraísos fiscales, posiblemente tampoco lo publiquen. Yo conozco que escribo dentro de determinados límites. Pero creo que incluso dentro de esos límites hay cosas interesantes para decir. Y bueno, ¿cómo hago yo para laburar ahí si mi pensamiento no coincide con la línea editorial? Es algo que se va construyendo. Y creo que se construye a partir de que mis interlocutores internos en el diario saben que soy un periodista profesional. Saben que no estoy operando, saben que cuando digo traigo tal información o llevo tal información, esa información está verificada, que es seria. Saben que no invento, que no juego para tal o cual, que no recibo nada por abajo, que no vivo de la pauta oficial, que un montón de cosas saben. Entonces eso a mí me da espalda para que mi mirada tenga un lugar. Y no es que hacer una excepción conmigo, me parece que eso como que va a que mi construcción y la de otros fueron ampliando y dibujando algunos límites que no eran los originales. Una cosa que en La Nación, cuando yo entré, un detalle tonto, pero para que vean, cuando escribía notas de causas de lesa humanidad, en La Nación no se usaba la palabra represor. Y es algo que una editora me decía, no, en La Nación no usamos represor. Me lo decía como si me dijera, no decimos bebé, decimos bebe. Como algo totalmente que no tenía una carga ideológica, y para mí sí la tenía, pero bueno, obviamente que la tenía. Entonces yo decía, bueno, yo sí lo pongo. Yo otro, digo, no me quiero acá hacer el Che Guevara, pero eran algunos límites que quizás habían quedado de otra época, de la época de la dictadura, o quizás de los primeros años post-dictadura, y que después se fueron corriendo, y se corren como, y bueno, como que uno puso dictadura, puso represor, y otro puso represor, y después en un título pusieron represor, y después en la tapa pusieron represor, y después ya se podía poner represor. Entonces, eso con algo más concreto y puntual, pero me parece que
en términos generales tiene que ver con, bueno, ¿se puede hacer una nota en La Nación sobre la cámpora y no decir que la cámpora o no, que esa nota no se inscriba en un sentido común que indica que la cámpora es algo muy nocivo para la política y la democracia, como dicen la mayoría de las notas de La Nación? Y lo digo porque es un ejemplo concreto de una nota que publiqué hace poco y para mí Qué era un buena desafío. está esa nota. Para los que no la leyeron, búsquenla. Bueno, Yo se la muchas recomendé a gracias. mis alumnos. Entonces, hablándolo con una colega que es editora, ella me decía, si querés no la hagas vos, se la podemos pedir a otro, porque es un quilombo, porque como que las notas en La Nación sobre la cámpora más o menos todas dicen lo mismo. Entonces, si te la pedimos a vos vas a estar en un problema. Yo dije, no, la puedo hacer. El desafío es contar algo interesante, no a favor. Si yo cuento algo interesante de la cámpora, si hago una nota interesante, me puedo permitir no hacer una nota en contra. Entonces, como que ese criterio que lo usé en esa conversación con ella, después me di cuenta que en general se aplica a todo. Si yo cuento algo interesante, esa nota fue muy elogiada dentro de La Nación, por editores, por otros periodistas, por gente que está en el canal. La verdad es que le fue bárbaro esa nota, me fue bárbaro con esa nota, y no era una nota en contra de la cámpora. No era una nota, era una nota que valoraba la construcción de la cámpora, porque yo la valoro, sin decirlo, ¿no? No es que uno opina en la nota, está en la mirada. Ahora, me parece que como cuando, que esta colega y amiga también me pone el mismo ejemplo, cuando vos vas a dar un parcial y tu mirada no coincide con la mirada del profesor, tenés que argumentar mucho más. Y la respuesta tiene que estar más sólida. ¿No, Mariana? Total. Confesá. Es así. Y a mí me pasa eso. Entonces siento que si voy a escribir algo que le puede hacer ruido a la línea editorial, y tiene que estar bien asentado. Y eso es ser interesante. Si es interesante y tiene buena información y buenos datos y está bien chequeado y todo está periodísticamente bien sostenido, se banca La Nación eso, y lo publica, y le da aire, y le da bola, y no lo esconde. Entonces, ahí es como que tenemos un contrato que está bueno. Total. Yo creo que en bueno, no, igual no voy a hablar más yo porque nos queda un minuto, quizás la última pregunta. Ahí Vicky les linkeó la nota en el chat, si quieren. Y si alguien quiere hacer una última pregunta, adelante, y cerramos. ¿Cuáles son las expectativas para los próximos años en tu laburo? ¿Cómo te ves a futuro? Si más volcado a una cuestión más reflexiva o más en esta línea periodística y fortalecerte en ese palo, avanzando más en la radio o en la tele, escribiendo libros, ¿qué es lo que... Sí, no lo sé. De eso, qué sé yo. No lo sé, y es algo que me pregunto muy seguido, y justo ahora me tengo que ir, pero si no, me encantaría charlarlo con ustedes, casi como haciendo catarsis, porque no sé para dónde sigue mi carrera, porque la verdad que el periodismo está mal pago, y en determinado momento, bueno, ya yo lo he visto con muchos colegas muy talentosos que llegados a los 40 y pico, ya rumbearon para otro lado. Algunos dejaron el periodismo, otros están haciendo prensa institucional o prensa de empresas o directamente otra cosa, porque es como que tus aspiraciones en cuanto a poder adquisitivo también van subiendo a medida que vas avanzando en la vida, y el periodismo tiene un techo bajo en eso, en general. Después hay gente que le va súper bien y gana mucha plata, pero el 95 o 99% de los periodistas tiene un techo bajo. Y bueno, entonces yo siento que hice un gran recorrido, pero que tampoco quiero ser editor en La Nación, entonces tampoco tengo una carrera jerárquica para ser en La Nación, porque cuando sos editor ya
tenés un compromiso distinto con la línea editorial. Entonces, si no quiero ser editor en La Nación, y a la vez siento que tampoco quiero estar toda la vida haciendo lo mismo y siendo un redactor y que me pidan una nota y que no me guste porque no me gusta lo que me están pidiendo y me resulte una cosa poco interesante, bueno, es como que o creces o te vas apagando. Y bueno, estoy viendo cómo hago para crecer o para qué. A mí me gusta mucho el periodismo, pero también siento que puede tener un límite, qué sé yo. Veré. Lo digo con un dejo de tristeza y preocupación también, porque es un tema que realmente me inquieta a esta altura de mi vida. Impresionante. Impresionante, gracias. Muchas gracias, Gabriel. Bueno, muchas gracias a todos Muy por la interesante. atención. Hablar y contar mi carrera como si fuera algo importante me alimenta mucho el ego, así que muchas gracias a todos. Espero que les haya servido. Y muchas gracias, Mariana. Ojalá, bueno, Gracias, por suerte Gabriel. lo pudimos hacer. Sí, por suerte lo pudimos hacer. La verdad es que es una maravilla que lo hayamos podido hacer. Fue como osado pedirte tanto en este contexto, en que estás ocupadísimo. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Bueno, Muchas gracias. adiós a todo el Gracias, mundo. Mariana, también. Muchas gracias. Por favor. Gracias. Chao. Gracias, María. Adiós, gente. Maximiliano, ¿vos cortás la grabación? Sí, yo la pausé, ahora la paro. Listo, excelente, súper. Bueno, mil gracias. Y después, Si no querés sé te si... paso los links tanto de YouTube como de Zoom. El de Excelente. YouTube no es público, no es que va a estar público. Eso yo Perfecto. te paso la grabación y después vos si querés la publicás público, Bárbaro. como ustedes quieran. Bárbaro. Yo le pregunto a él, espero que me deje, pero le voy a preguntar por las dudas, como contó un par de cosas que quizás Dale, no sí, llegue a sí. querer. Dale, No hay problema. golazo. Bueno, mil gracias. No hay problema. Adiós, chau. Chao, hasta luego.